los datos de los participantes quieren formar parte de alguna donataria, ya sea soy la directora, el administrador, el contador, o mi organización todavía no es donataria, estoy en ese proceso y quisiera ver qué me va a tocar hacer el día de mañana que ya lo sea. Se me pueden poner por ahí en el chat de la llamada esa información para estar nada más enterados. Recordemos que estas sesiones son participativas. Si en algún punto sienten que voy muy rápido, sienten que voy muy técnico o que no se está entendiendo, con todo gusto y con toda confianza, me pueden interrumpir nada más levantando la manita aquí en el chat o más bien levantando la manita en el Zoom o a través del chat para poder tratar de modificar la dinámica un poco para poder hacerlo más ameno y entendible para todos. Igualmente, si tenemos dudas, más adelante, igual, misma dinámica, levantando la manita en el Zoom o a través del chat esperar a que me se dan la palabra por respeto a los demás. Igualmente, con el tema del micrófono, por favor, les pido mantenerlo cerrado o apagado por el tema del audio. Entonces, si más adelante tenemos duda, seguimos el procedimiento que ya se definió. A la mayoría creo que ya los conozco, bueno, veo caras conocidas. Si alguno no me conoce, pues empezamos también por ahí. ¿Quiénes contemos juntos? ¿Por qué le invitan a estos cursos siempre? ¿Y por qué no traen a alguien más? De entrada, contemos juntos, así como ya nos introdujo un poquito Ico, aquí por aquí Yoreni. Somos una fortalecedora. Somos una organización de la sociedad civil, donataria autorizada, así como la mayoría de ustedes, o los que forman parte de la comunidad de ICO, que nos dedicamos a ver el fortalecimiento de la sociedad civil. Nosotros en una trinchera muy específica, que es la parte legal, fiscal y contable. ¿Para qué? Para que el día de mañana que ustedes estén operando o vayan a operar en caso de que aún no sean donataria, puedan hacerlo sin estos riesgos o teniendo controlados estos riesgos fiscales, legales que a veces pueden llegar a surgir y de los cuales no tenemos conocimiento o nadie nos avisa hasta que ya tenemos tocándonos la puerta al SAT diciéndonos, oye, me debes cosas o me debes tales declaraciones o tal dinero o tal multa. Entonces, para evitar a que te llegue a tocar la puerta y no sepas por qué te están tocando, estamos nosotros para apoyarlos y para darle seguimiento y fortalecimiento en estos temitas para que ustedes puedan adelantar estas situaciones y el día de mañana pues no supongan temas de riesgo ni temas de susto, más bien ahorita que estamos en Halloween, ningún tipo de susto inesperado. Eh, Relativamente tenemos poco operando nosotros, así como algunos aquí presentes, pero nos gusta mucho nuestro trabajo. Yo tenemos poco operando bajo la lógica de Contemos Juntos. En algún momento fuimos una iniciativa incubada dentro de comunidad y nos dedicamos a lo mismo, a buscar fortalecer a ustedes como organizaciones para que pudieran mantenerse en el tiempo por mucho más tiempo y siguieran beneficiando a muchas más personas. Entonces, sin más, yo espero que con una introducción haya podido presentarles un poquito a aquellos que no nos conozcan qué es Contemos Juntos y por qué estamos aquí. Y vamos a ver el día de hoy un tema, como ya lo comentamos ahorita al inicio, importante, una obligación importante que tenemos las donatarias, no únicamente las donatarias, vamos a enfocarnos a donatarias, pero específicamente es una obligación que tenemos las personas morales en México por el simple hecho de existir, de constituirnos, de tener una formalidad ante Hacienda y ante un notario con un acta. Entonces empezamos con este cursito platicando de este concepto de beneficiario controlador o beneficiarios controladores. De entrada, ¿qué es? Porque nos preguntan mucho, oye, esta es tu obligación que me platicó un consejero, me la platicó otra organización, o inclusive fui con un donante, fui a que me donara alguna fundación de segundo piso, alguna empresa, y me mandó un formatito donde decía que si yo sabía quién es esta figura dentro de una organización, ¿no? Y dices tú, oye, pues no sé qué le preguntas, tampoco saben responder muy claramente qué es o con qué se come. Entonces vamos a buscar el día de hoy definir justamente qué es esta figura, quién la crea o para qué la crean inclusive, y, y ver de qué manera más adelante vamos a poder nosotros ya tener las herramientas y ese conocimiento para poder responder cuando me pregunten a mí o cuando yo tenga que explicarlo inclusive. Si alguna de ustedes es una organización de segundo piso, de apoyo económico, y tienen planeado en el futuro próximo, mediano o largo, empezar a dar apoyo a otras donatarias, seguramente les va a tocar que ustedes les pidan esta información. Entonces, en la medida en que sepamos y estemos enterados el alcance y qué tengo yo que dar o qué tengo yo que recabar para cumplir con esta obligación, va a ser mucho más fácil nuestra trayectoria y nuestro caminito, a este caminito de piedras que a veces esperamos con estos cursos puedan ir quitando piedritas del camino para que sea un poquito más suave y menos ¿cómo se dice? Brusco de caminar. Entonces, empezando, ¿qué es un beneficiario controlador? Voy a empezar aquí tratando de definirlo como tal el concepto. ¿Por qué? Porque este concepto beneficiario controlador, si lo queremos interpretar de una manera muy literal, son realmente dos definiciones, dos conceptos unidos bajo una misma descripción.
Pero creo que es más sencillo si buscamos o si tratamos de separarlos primero y ya después de ahí empezamos a hacer nuestro propio criterio más personal. Entonces, bajo esa dinámica, reitero, separándolos, empezamos del lado izquierdo, separando o definiendo primero qué es un beneficiario, qué entendemos por beneficiario. Y no, me adelanto a decir que no va a ser aquella persona eh, a las que yo apoye directamente. No va a ser aquella persona a la que mi organización, a través de mis programas, apoya con despensas, apoya con algún bien en especie, apoya con alguna beca. No, directamente aquí nos vamos a referir con beneficiario a aquellas personas que forman parte de la organización, entendiéndose cuando digo forman parte, hablando de consejeros, asociados, patronos, socios inclusive, por ahí que tenemos también diferentes tipos de organizaciones de la sociedad civil o diferentes constituciones que podemos tener, háblese de AC, ABP o SC. Bueno, entonces bajo esa lógica hablamos aquí de las personas que conforman la organización, ya sea que los que la crean, los fundadores, o los que posteriormente se integran a formar parte de esta asamblea de asociados, este consejo de asociados, que son los que tienen el control más adelante de la organización. Entonces, primero aquí, reitero, definiendo el concepto de beneficiario, nos dice que se refiere a toda persona que recibe un beneficio o una ventaja. ¿De qué? De participar, bajo esta línea de pensamiento, dentro de mi organización. Aquí me voy a adelantar un poco también para comentar. Por la propia estructura que tenemos nosotros, o la mayoría que seamos donatarias, no nos permite, en este caso la autoridad, que es Hacienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o el SAT, eh, no nos permite que nosotros como donatarias le demos algún beneficio económico o en servicios a los que conforman la organización, a los asociados. De hecho, por tu misma acta deberías de tenerlo, inclusive en tu oficio de donataria, va a venir como una prohibición y como una limitación, que no puedes tú repartir el patrimonio, entendiéndose como patrimonio los recursos de la organización, a sus asociados. Todo tu dinero, todo tu patrimonio, todos tus recursos se tienen que destinar única y exclusivamente para desarrollar tu objetivo social autorizado. ¿Cuál es este? Pues el que viene en tu acta, por un lado, y el después el que viene en tu oficio de donataria. Si en tu acta viene que ustedes, es un ejemplo, se dedican a ver temas de salud mental y en tu donataria, por ende, o en su defecto, también te autorizan únicamente a ver temas de salud mental, se espera o espera la autoridad que únicamente te vayas por esa línea, que únicamente desarrolles programas y actividades enfocados a esa línea de trabajo. Si el día de mañana nos salimos de esa línea, es cuando nos ponemos en riesgo. Entonces, aquí, volviendo a lo de beneficiario, nos dicen, por la misma figura de la donataria, te dicen, ¿sabes qué? Ustedes cuando se constituyan, cuando saquen su donataria, se les va a aplicar la limitación de que no pueden repartir esos recursos a sus asociados, patronos o socios. Entonces, ¿qué pasa con este concepto de beneficiario? Idealmente, no debería existir o no debería estar aplicándose en nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque no podemos repartir este dinero con los asociados. ¿Cuándo sí lo podemos repartir? Y lo digo entre comillas, cuando vamos a hacer algún programa, cuando vamos a desarrollar algún programa y tenemos que hacer ciertos gastos. Ejemplo, si seguimos el ejemplo del tema de salud mental, oye, pues voy a crear una clínica de salud mental gratuita para todas las personas de Monterrey, ¿no? Todas las personas adultas mayores, niños, mujeres, etcétera, de Monterrey. Bueno, pues ahí ya cambia, porque no estás beneficiando directamente a los asociados, a los que crean la organización, sino directamente a los beneficiarios de los programas. Y se puede llegar por allá a veces a confundir este concepto de beneficiario, pero aquí nos referimos, reitero, a los asociados, no a las personas que ustedes van a atender después. Entonces, para concatenar, para cerrar esta primera línea de pensamiento, decimos entonces que yo no debería tener beneficiarios. Yo no soy una empresa, no soy una sociedad mercantil en la cual tengo accionistas a los cuales les voy a tener que repartir el dinero por el simple hecho de ser accionistas. Acá no tenemos accionistas, son asociados, patronos o socios. Y nos dice la figura que no podemos repartir nuestro dinero a esas personas, siendo donatarias. Ya se hablamos de otro tipo de figuras o de organizaciones que no son donatarias, bueno, ahí puede llegar a cambiar. Pero el día de hoy nos enfocamos a donatarias. De hecho, el tema de hoy es beneficios controladores para donatarias autorizadas. Entonces hay que tenerlo muy en mente. Por aquí Carolina pregunta algo. ¿Es válido si un miembro de la organización, una AC, donataria autorizada, se quiere retirar, se le regresa su aportación inicial o ya es patrimonio de la donataria y no es posible? Sí, Carolina, no es posible. Una vez que esa persona entrega algún bien, ya sea una cuota de asociado o dona algún bien para que la organización lo use,
se tiene que quedar con la organización. Ya no es posible regresarle las cuotas, o en este caso las aportaciones que haga. ¿Por qué? Por la misma dinámica de la figura, que te dicen que no puedes repartir esos bienes, esos recursos que tú recibes de los asociados. Entonces, una vez que te lo da, ya no se regresa. Y si se va a salir, se queda con la organización el recurso o la aportación, para que tengan cuidado. Espero que haya respondido tu pregunta, Carlos. Ahora, siguiente parte, bajo esta línea de análisis que estamos teniendo. Ya dijimos que separamos el concepto en dos, ya vimos beneficiario. Ahora, vamos a ver la siguiente parte, o la contraparte de este concepto, que es la de controlador, que aquí sí, por la misma dinámica que nosotros tenemos, o que deberíamos de tener, sí nos va a aplicar. ¿Qué es? Me dice, oye, pues controlador se refiere al grupo de personas o una persona que tienen el control o la autoridad sobre algo. En este caso, cuando hablamos de sobre algo, cuando nos referimos al concepto de sobre algo, es sobre el patrimonio de la organización, sobre los recursos. Son aquellas personas, y ahorita vamos a ahondar un poquito más, que el día de mañana pueden decidir para dónde se van los recursos de la organización, en qué se emplean, cómo se usan. Entonces yo puede ser que yo soy el asociado, o sea, parte de los asociados de la organización, y el día de mañana queremos decidir de qué manera vamos a gastarnos el dinero de la organización, nos sentamos, nos juntamos y decidimos sobre esa materia. Entonces, idealmente, o por descarte más bien, dentro de la sociedad civil de las donatarias, el concepto de beneficiario no puede existir, más sin embargo el de controlador sí. Eh, Ahorita vamos a ahondar como quiero un poquito más en esto para entender el por qué sí, porque no nada más porque yo diga y ya, con eso me quedo. Por aquí pregunta Cintia. Alan, cuando te refieres a repartir el dinero, ¿a qué exactamente te refieres? ¿A pagos que se le hagan por su labor dentro de la AC? No, Cintia. Decía que no podemos repartir los recursos de la organización a los asociados o a los consejeros o a las personas que forman parte de mi consejo. Son puestos directamente simbólicos o más bien voluntarios más que simbólicos, a los cuales te limita la figura de la donataria para que les puedas dar dinero, les puedas repartir recursos, a no ser, y ojo, que te estén dando un servicio y ese servicio esté comprobado, lo puedas documentar, puedas acreditar la materialidad del servicio o producto que te está vendiendo. Pero si es nada más decir, oye, pues te voy a pagar porque eres mi asociado fundador o porque eres mi asociado, ni siquiera fundador, la respuesta es que no se puede. No te lo permite la figura. Entonces, si el día de mañana lo queremos hacer, oh, cuidado, no podemos. Si lo hacemos, nos ponemos en riesgo de que nos puedan revocar la autorización. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. No sé si respondí tu pregunta, Cintia. Y déjame un segundito que quiero tocar. Ya, perdón. Ahora, no, esperen, esperen. Ay, perdón. Listo, una disculpa. Les decía, voy a andar un poquito más en el por qué nosotros, sí como donatarias, tenemos o nos va a aplicar esta figura de controlador, que es con lo siguiente. Vamos a verlo así. Según la ley, según los artículos que más adelante vamos a revisar un poquito más a detalle, nos dice, oye, un beneficiario controlador es una persona, por un lado, o un grupo de personas, entendiéndose como grupo asociados, por ejemplo, que constituye una organización, que de manera directa o indirecta, ahorita vamos a igual a hablar en qué es eso. Punto uno, obtienen beneficio de la entidad o de la organización o de la empresa, de la asociación. En este caso vimos, o aquí se define la parte de beneficiario. O te ponen, el otro supuesto es que tienen el control sobre la misma qué, la misma organización, la misma empresa. Aquí entramos en la parte de controlador. Entonces, cuando vamos a la ley y nos quieren definir o queremos encontrar la definición de qué es un beneficiario controlador, nos va a decir justamente ambos supuestos. Por un lado, te van a definir la de beneficiario, o sea, qué se entiende como beneficiario, y después como qué se entiende por controlador. Y te dice, oye, el tema del control o de controlador va a implicar que esas personas pueden influir en las decisiones clave de la organización, el rumbo que va a seguir la asociación o la organización. Entonces aquí pueden entrar asociados o miembros del consejo directivo que el día de mañana pueden poner directores, pueden quitar directores, pueden convocar asambleas, pueden levantar esas asambleas o pueden más bien levantar los acuerdos de las asambleas que tengamos. ¿Para qué? Para que se hagan decisiones definitivas que les va a aplicar a toda la organización. Entonces aquí generalmente encontramos, por eso lo repito tanto, a asociados o patronos, inclusive si somos ABP. Entonces hay que tener mucho cuidado de no confundir por el simple hecho de que una persona tenga algún poder. Ejemplo, yo soy el administrador de la organización
y me dieron el poder de administración o el poder de pleitos y cobranzas para ir a levantar trámites, a responder ante autoridades. No necesariamente porque yo tengo un poder quiere decir que tengo el control. ¿Por qué? Porque puede ser que a mí el que me diera ese poder o quien me dio ese poder fue justamente la Asamblea de Asociados. Fue justamente aquel grupo de personas que crearon la organización, que cuando se juntan y toman decisiones, tienen un peso significativo en la organización. Entonces, reitero, no porque tenga un poder, porque sea representante legal, porque sea el abogado, porque sea el contador, inclusive o el administrador, quiere decir que ya soy verificador o controlador. Porque ese control que me están dando, ese poder que me están dando, me lo da otro órgano más, otro órgano superior o de mayor jerarquía, que es que el día de mañana me lo puede quitar o me lo puede ampliar en su defecto. So, ahorita más adelante igual vamos a ver un ejemplo, o más bien ahondar un poquito más en de qué manera puede aplicar esto en la organización. Por ahí hay una mano levantada, ¿verdad? Sí, tenemos una duda. ¿Un Adelante. administrador que lleva las cuentas bancarias y define a quién pagar es beneficiario y controlador? Pregunta Araceli Díaz. La respuesta ahorita es un poquito adelantada y más adelante vamos a ver el por qué, pero ahorita es todavía no. O más bien, directamente no, no por el simple hecho de que lleve las cuentas bancarias o que pueda definir a quién se le paga, es beneficiario o controlador. Reitero, si es un administrador, seguramente el consejo o los asociados tuvieron que haberse juntado para decir, oye, esta persona va a ser el administrador, le vamos a dar estos poderes para que las decisiones que nosotros tomemos o el rumbo que queremos que tome la organización se ejecute a través de esa persona. Entonces, tal vez ellos no le van a decir todos los días, oye, realiza estos pagos o realiza estos 5 o 10 pagos a estas personas con este poder que te estamos dando para que tú muevas la cuenta de banco. Tal vez no directamente, pero sí le van a decir, mira, ¿sabes qué? Te damos este poder bancario para que si el día de mañana nosotros queremos que atiendas o que la organización atienda a puros niños en situación de vulnerabilidad o en situación de calle, únicamente vamos a tener ese tipo de personas, ese tipo de beneficiarios. Entonces, esa persona, el administrador, tiene que acatar esas órdenes y a través de sus poderes va a poder ejecutar las acciones necesarias para que se cumpla esa orden que le están dando. Entonces, al final, reitero, no porque tengamos el poder o porque manejemos la cuenta bancaria, quiere decir que somos beneficiados controladores, porque arriba de nosotros, y es el punto focal para identificar esta figura, existe alguien o no, alguien que tenga el poder o alguien que tenga injerencia para decirnos, oye, si vas por buen camino o vas por mal camino, detente, algo estás haciendo mal. Que en este caso, muchas veces más bien son los asociados, los que se encargan de vigilar que los operativos hagan las funciones que se les asignan para que la organización siga funcionando y siga operando correctamente. Igual ahorita más adelante, ahora sí le vemos otro ejemplo de esto, para que quede un poquito más claro. Eh, Ahora, déjenme aquí mover un poquito la presentación, que ya se me trabó. Ok, listo, ahí está. Ahora, ya dijimos qué nos dice la ley que es un revisor controlador. Ya dijimos, oye, pues son dos conceptos que se les ocurrió pegar o poner juntos. Cada uno tiene su definición, beneficiario por un lado, controlador por otro. Dijimos que nosotros, como donatarias, no deberíamos tener beneficiarios, más y controladores. Ahorita vamos a ver qué nos dice la ley, de qué manera vamos a identificarlo, que es la siguiente parte de este tallercito. ¿Cómo identifico mi beneficiario controlador? ¿Qué me dice la ley que tengo que hacer y por qué tengo que hacerlo? Entonces, de entrada vamos a vernos, o les voy a poner de referencia esta regla, que para aquellos que no sepan, tenemos diferentes leyes fiscales que nos aplican como donatarios. Tenemos el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es la que justifica y fundamenta tu donataria autorizada, y tenemos esta otra ley llamada Resolución Miscelánea Fiscal. Esta miscelánea fiscal, a diferencia de otras leyes fiscales, como pueden ser las que ya mencioné, Código Fiscal o Ley del Impuesto sobre la Renta, no maneja artículos. No van a encontrar ustedes miscelánea fiscal artículo tal. Aquí se manejan reglas. Van a encontrar esta miscelánea fiscal, si la descargamos y la consultamos, vamos a ver que está ordenada por reglas. Entonces, tenemos grupos de reglas que agrupan justamente diferentes conceptos relacionados de un mismo tema. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una regla que nos interesa conocer, tener como referencia futura, es la 2.8.1.20. Esta regla me dice, oye, aquí voy a definirte los criterios para que tú determines cuándo una persona se va a considerar como beneficiario controlador de las personas morales o de las organizaciones. Aquí es la pregunta o lo que te decía por aquí, Araceli, que más adelante se va a ver. Aquí te dice de qué forma vas a tú, o qué criterios vas a utilizar tú para que puedas decidir si una persona es beneficiario controlador o no. Entonces te dice, cuando tú donataria autorizada o tú miembro de la donataria autorizada
tengas que cumplir con esta obligación, porque ojo, la obligación no es de la persona, no es del administrador, no es del director, es de la donataria, de la organización. Quien el día de mañana pueden llegar a multar o pueden llegar a llamarle la atención por no cumplirla es a la organización, que si bien es a través de las personas que la integran que se cumplen con estas obligaciones, hay que entender y que nos quede muy claro que la obligación no es de la persona, es de la organización, es de la donataria. Entonces, a que si el día de mañana se incumple algo, a quien van a sancionar es a la donataria. Por ende, hay que tener muy claro cómo hay que atender esa obligación, qué hay que hacer, cómo atenderla y en qué tiempos, para que el día de mañana pues, no se pueda ver beneficiada, más bien perjudicada es la palabra que quería usar, la donataria y su permanencia, porque también si hacemos esto de manera incorrecta, nos puede llegar a afectar el día de mañana con nuestra donataria. Entonces te dice, cuando tengas tú que identificar quiénes son beneficios controlados de tu propia organización, de tu empresa, de tu organismo, tienes que aplicar lo que establece el artículo 32b Quater, ¿de dónde? Del Código Fiscal de la Federación. Este artículo 32b Quater me va a ir diciendo por pasos diferentes criterios, y aquí me dice fracciones de la 1 a la 2, incisos A, B y C, y te dice esta regla, oye, esos criterios que yo pongo en este artículo 32b Quater, vas aplicado de forma sucesiva. ¿Qué quiere decir? Que si no te aplica la fracción primera, te va a hacer a la fracción segunda. Y esa fracción segunda, a su vez, tiene diferentes incisos. Entonces te va a ir aplicando uno por uno para ver cuál te aplica. Si no te aplica el A, te va a aplicar el B. Si no te aplica el B, te aplica el C, y sucesivamente, hasta que lleguemos al final del camino, que ahorita vamos a ver cuál es. Entonces, de aquí, de esta diapositiva en general, hay que rescatar nada más ese texto o esa indicación que nos establece, que apliquemos de forma sucesiva los criterios, hasta que alguno me aplique. Si no me aplica el primero, me puedo ir con el segundo y viceversa. Entonces, ¿esos criterios cuáles son? ¿Con qué se comen? Pues son los siguientes. Vamos a irnos por orden. De aquí se mostraron todos de golpe porque la presentación no me deja ponerle transiciones. Pero vamos a irnos del primero hacia el último. Primero, criterio uno. Me dice, oye, el primer criterio que tú vas a seguir, que vas a utilizar donataria para identificar si tienes en tu organización un beneficiario controlador o no, es este. Te dice, oye, vas a identificar si una persona o por medio de otras, obtiene un beneficio derivado de su participación en una persona moral. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya dijimos de beneficiarios. Si un grupo, una persona o grupo de personas, por el simple hecho de formar parte de tu organización, perciben un beneficio económico o en servicios, quiere decir que esas personas son las que al final de cuentas reciben voy a decir, los rendimientos o los beneficios de que la persona moral opere, de que la empresa opere. Ya dijimos ahorita que las donatarias no deberíamos repartir los recursos o no deberíamos darles servicios directamente asociados. Entonces, bajo este primer criterio, no deberíamos estar ubicados o no deberíamos ubicarnos más bien. Si ustedes cuando hagan su estudio, porque hay que hacer un estudio a detalle de mi organización a ver cuál me aplica. Y este criterio uno te aplica porque, no sé, de alguna manera los asociados le pagan, ustedes le pagan al asociado, no al revés, a cada año una cantidad por haber participado, porque hizo muy bien su trabajo de asociado o de fundador y le dimos esta compensación. Cuidado con eso. De entrada, porque no deberíamos hacerlo. Y en segundo punto, porque ya entraríamos en este primer criterio. Y esas personas, esos asociados que perciban esos beneficios, que perciban esos recursos de mi organización, que se beneficien de la organización de esa manera, van a ser identificados como beneficios controladores por el simple hecho de haber recibido ese beneficio. Por eso te dice, oye, ya sea que sea una persona o grupo de personas. ¿Por qué? Porque puede ser que ustedes me digan, oye, pues sabes que mi organización está fundada no por personas físicas, no por humanos. Está fundada por otras empresas o por otras donatarias, inclusive es posible. Entonces, directamente, pues una persona no se está beneficiando. Pero dices, oye, la ley te prevé o te dice que no necesariamente únicamente hablamos de personas humanas, puede ser grupos de personas. Y dentro de esa definición de grupos de personas encontramos a otras personas morales, a otras empresas. Entonces, y creo que lo precisan, porque en el pasado hubo organizaciones que decían, oye, pues es que yo no tengo personas físicas, tengo otras empresas, por ende no hay un beneficio directo. Te dice, no, oye, pues ok, pero este criterio primero te dice que vas a identificar una persona, un grupo de personas que directamente, o sea, participando ellas mismas en carne y hueso, o de forma indirecta a través de otras, o sea, a través de una empresa, controlen o se beneficien de la organización. Entonces, para cerrar este primer criterio, reitero, de entrada no debería aplicarnos, si quisiéramos irlos tachando, por así decirlo, aquí encontramos una tachita para las donatarias, porque no debería aplicarnos el criterio 1.
por el simple hecho de que no puede existir un beneficio para los asociados, para los patronos o socios de la organización, para los miembros, por así decirlo. Siguiendo el punto anterior de la regla 2.8.10.28, creo que dijimos, ¿sí? Sí, bueno, 2.8.1.20, perdón. Eh, Tachamos el criterio 1 y seguimos sucesivamente con los siguientes. Yéndonos al criterio 2. Aquí me dice, oye, va a ser considerado como un criterio de identificación de beneficiarios controladores, quien directa o indirectamente, y volvemos a ver este concepto directo o indirecta, ejerce control de la persona moral o ejerce el control de la persona moral. ¿Qué quiere decir? Aquí entramos en el concepto de controlador, que controle qué es lo que hace mi donataria, qué es lo que va a hacer el día de mañana la donataria, que controle o controlen, en plural, las decisiones que va a seguir, o más bien, el rumbo que va a seguir la donataria. Entonces son los que el día de mañana, como ya dijimos, pueden decir, oye, pues sabes qué, por 10 años estuvimos atendiendo un centro de rehabilitación para personas con farmacodependientes, pero pues ahora queremos cambiarle. Queremos incluir también el hecho de dar becas a personas o a médicos que se van a encargar de seguir atendiendo los centros que estamos creando, ¿no? Entonces, esas personas se van a juntar en una asamblea conocida como asamblea de asociados, y es a través de esta asamblea que se van a tomar esas decisiones y se van a formalizar a través de un proceso notarial. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando vayamos a Hacienda, le digamos, oye, ¿sabes qué? Actualmente, o hasta hace poquito, yo tenía únicamente autorizado a mi donataria para atender centros de rehabilitación, pero ahora también queremos dar becas. Entonces te va a decir Hacienda, ok, pues muéstrame tu acta donde viene que esa decisión que tú me estás diciendo que tomaron se formalizó ante un notario público. Ahí encontramos las diferentes actas de asamblea que pueden tener sus organizaciones, aparte de la constitutiva. Porque si hay alguna nueva por aquí, una organización que se acaba de constituir, es importante conocer que no únicamente tendremos un acta para siempre. Puede ser que yo me constituya en este año 2024 con mi constitutiva, que dice que estoy creando la organización tal, pero más adelante, por X o Y razón, ya sea de la autoridad o propia internamente, queremos hacer algún cambio o queramos ampliar el objeto de la organización. Para que esa ampliación tenga efectos contra terceros, tenga efectos contra autoridades, hay que protocolizarla. Hay que levantar un acta de asamblea para que esa decisión sea respetada. Entonces puede ser que ahorita tengamos únicamente mi acta constitutiva y más adelante tengamos 5, 10, 20 actas de asamblea que modifican justamente esa esencia en papel que es mi organización o ese documento que formalice mi organización que es el acta. Entonces, ya dijimos, criterio 1, ¿no? Criterio 2, aquellos que ejercen el control. Y si bien aquí ya podemos decir, ok, pues la donataria sí debería de tener, ¿no? O sea, si tiene un controlador, si tiene una persona o grupo de personas que controlan, este artículo te dice, oye, pues sabes qué, voy a ampliarte un poquito más el criterio de control para definirte ciertos subcriterios de la A a la C que puedes aplicar para identificarlo. Recordemos que hay que aplicar todos estos de manera sucesiva hasta que alguno me aplique. Entonces dijimos, ok, el 2 me aplica, pero no sé de qué manera. Ah, bueno, vamos a irnos punto por punto. Criterio 2, inciso A, te dice, oye, esas personas ejercen el control cuando pueden imponer directa o indirectamente sus decisiones en las asambleas generales. ¿Qué quiere decir esto? Oye, pues que el día de mañana que se junta esa asamblea general de asociados, de patronos, proponen algo, proponen hacer algún cambio, proponen quitar al director, darle uno nuevo, dar poderes, quitar poderes, cambiar el objeto social, inclusive cerrar la organización o liquidarla. Son los asociados cuando se juntan en las asambleas los que van a tomar esas decisiones. Entonces, aquí de entrada pudiéramos identificar, pudiéramos decir que van a ser beneficiados controladores aquellas personas que formen parte de esas asambleas. Que el día de mañana que se juntan pueden imponer, pueden poner a votación diferentes cuestiones y cuando todos en su conjunto votan a favor o en contra y se llega a un consenso general, se aplique ese cambio. Entonces, primer punto que nosotros recomendamos para decir, oye, pues esta persona o este grupo de personas es tu beneficiario controlador, de entrada, o la fácil, por así decirlo, sería decir, aquella persona que forme parte de tu organización como asociado, ya sea asociado fundador, asociado patrono, o, perdón, patrono o socio después, que se integra, si te constituiste hace 10 años, se integró hace 1 o hace 2, también, oye, aquella persona que tenga el título, tenga el rango en mi organización como asociado, y que tenga por ende los derechos asociados o aparejados a esa figura, como pueden ser votar en asambleas generales o juntarse para decidir el rumbo de la organización, van a ser considerados como beneficiados controladores. Entonces, aquí podemos entrar, y reitero, es como la fácil decir, ah, pues cualquier persona que mi organización, en mi acta, específicamente en mi acta, aparezca como asociado,
y que el día de mañana que yo como presidente del Consejo de Administración convoque una asamblea de asociados, cada una de esas personas que yo convoque van a formar parte de la asamblea. Por ende, la traducción o la consecuencia directa de eso es que los voy a considerar como beneficios controladores. ¿Qué pasa aquí? Porque nos han dicho y nos han preguntado, oye, si yo tengo en mi organización 50 asociados, ¿los 50 son beneficios controladores? La respuesta es que sí, o directamente es que sí. ¿Por qué? Porque cada una de esas personas cuenta con un voto. Cuando se juntan en esas asambleas generales, en esas reuniones de asambleístas, de asociados, a tomar decisiones, y alguien propone un cambio, votan todos, todos tienen un derecho a voto, o derecho a un voto específicamente. Entonces, cada uno de ellos tiene el poder de tomar, de hacer que cambie el rumbo o de aplicar cambios significativos dentro de la organización. Por ende, igual la consecuencia es que se van a considerar como beneficios controladores. Así sean dos o más personas, de 2 hasta 50 o más, las 50 van a ser, si tienen ese rango de asociados. Después, y reitero, esta es la fácil, el criterio 2, inciso A, es el que diríamos, oye, pues ya me he aplicado de entrada, o sí me aplicaría este criterio. En caso de que encontráramos la manera de decirnos, pues sabes qué, pues que no necesariamente pueden imponer decisiones. Son asambleístas, son asociados, pero directamente ellos no son los que tienen el control. ¿Por qué? Porque hay otras figuras que creamos internamente que sí lo tienen. Ah, bueno, continuamos con la determinación de criterios. Vámonos al siguiente, criterio 2, inciso B. Te dice, oye, aquí vas a identificar a aquella persona que tenga derecho o que ejerce el voto respecto de más del 15% del capital social. Este específicamente aplica más para empresas que tienen accionistas. ¿Por qué? Porque dentro de las donatarias autorizadas de la sociedad civil, cada uno de los que participan como asociados, como patronos o como socios, tienen únicamente una aportación o tienen una parte. No puede existir en una donataria o que exista la figura que ustedes me digan, oye, es que nosotros tenemos 5 asociados, pero de los 5 el presidente tiene derecho a 3 votos, imagínense. No, por la figura que nosotros seguimos y bajo la cual estamos constituidos, todos tienen la misma participación, todos tienen derecho a un voto nada más. Nadie tiene más de un voto dentro de una donataria. Entonces, este criterio B, que te dice que tienes control o puedes ejercer el voto respecto a más del 15% del capital social, que por ahí falta una L, perdónenme, no nos podría aplicar. ¿Por qué? Porque todos somos iguales como asociados. Ninguno tiene más participación que otro. Ahora sí que ninguno es más dueño que otro. O al menos en papel no. Puede ser que ustedes me digan, oye, es que el fundador tiene un peso moral muy importante dentro de la organización. Él fundó la organización, él definió el objeto y el propósito por el cual estaba creando. Entonces todos respetamos su decisión y sabemos que él tiene cierto control moral mayor que otros. Ah, bueno, pues allá cambia la dinámica. Hablamos de control moral, pero cuando hablamos de control efectivo, que esté en un acta, que esté en un documento notariado, que habilite y que faculte a esa persona para tener más de un voto, podría aplicarlos en nuestro criterio. Reitero, por regla general no debería, porque todos tienen un solo voto. En el caso de que nuestra organización se aplique esta dinámica de alguna manera, porque, reitero, de manera legal a veces está un poquito difuso, si se podría, pero si sí lo tienen y no hay nadie que les haya llamado la atención por tenerlo así, ah, bueno, vamos a identificar entonces ahí que esa persona puede tener más de un voto, por ende tiene un control mayor en las decisiones o tiene un peso mayor su decisión al momento de tomar o de participar en esas asambleas que van a versar o que van a hablar sobre el patrimonio social, sobre el capital social y cómo se usa. Después, vamos al último criterio. Ya dijimos, oye, pues seguimos aplicando de manera sucesiva. No aplico el A, no aplico el B, porque me dice Alan que como todos somos iguales, no hay nadie que tenga más del 15% de participación. Vámonos al C. Te dice, oye, en este set, criterio 2C, es aquella persona, o se va a considerar como organizador controlador, aquella persona que pueda dirigir, directa o indirectamente, esto otra vez aclarándolo para que no quede duda, directa quiere decir que participa por su cuenta como persona, indirectamente que participa a través de otra empresa, que mi organización está fundada por más de una empresa, no únicamente personas físicas, entonces esa empresa por como tal o en sí no puede decidir, no puede actuar, tiene que mandar a una persona en representación. Entonces, esa persona que participa en representación de la empresa está participando de manera indirecta en el control de la organización o para tomar esa decisión que el día de mañana se requiera. Entonces, dirige de manera directa o indirecta la administración, coma, la estrategia o las principales políticas de la persona moral. Entonces, aquí ya entramos a decir, oye, no únicamente pueden llegar a ser
asociados o socios o patronos, sino también aquellas personas a las que facultemos eh, o les deleguemos el poder supremo, vamos a decirlo así, para que actúen, para que puedan dirigir la administración, la estrategia o política de la persona moral, de la donataria. Eh, Aquí te dice la autoridad, lo que quiso hacer la autoridad fue decir, oye, pues no me salgas con que ninguna persona tiene más del 15% de participación, que no tienen asambleístas o accionistas en su defecto. Ah, bueno, pues independientemente que tengas o no tengas, o si no tienes más bien, te puedes aplicar el C. Cualquier persona, y aquí me voy a ligar un poquito a la pregunta que me hizo por aquí Araceli hace ratito, de si por el hecho de tener poder o poder controlar cuentas bancarias sobre esos controladores. Te decía que directamente no, porque antes, entre las donatarias, existe una estructura jerárquica de poderes en la cual los asambleístas, los asociados o patronos, tienen justamente ese poder o tienen todo ese control y tienen todas las facultades necesarias para delegar poderes. Por ende, la respuesta fue no. Pero en dado caso que tú dijeras, oye, los accionistas o asociados más bien, son más de adorno, realmente no tienen una función tan voy a decir, de control. Quien realmente controla es aquella persona que designaron como administrador único, que designaron como consejo de administración, o inclusive que para efectos de papel es nada más representante legal, pero en la realidad el representante legal es el que controla todo. Ah, bueno, pues ahí te aplique ese criterio C. Va a ser esa persona que quien para finales del camino, al final del camino, tiene todo el poder necesario para poder llevar la administración, la estrategia políticas de la organización. O sea, que va a decir para dónde va todo. Yo te diría, o les diría a todos más bien, como comentario general, que no debería aplicarnos este criterio C. O sea, no deberíamos tenerlo. ¿Por qué? Porque por algo tenemos una constitución, una formalidad legal a través de mi acta, en donde establecemos las reglas del juego para mi organización. Y dentro de estas reglas del juego definimos que va a existir un rol conocido como asociado, patrono o socio, que es aquella persona que el día de mañana, que se junta con otros asociados o socios, conforman la asamblea general. Y la Asamblea General es la que tiene el poder de decisión de las principales políticas, directrices, temas administrativos de la organización. Entonces son los que tienen el poder supremo, por así decirlo. Entonces, si quitamos o si no respetamos las propias reglas del juego que nos establecimos nosotros mismos en la Constitución, podemos llegar a poner en riesgo la permanencia y la estabilidad de la organización. Ahora sí que existen estos mecanismos y estas líneas de jerárquicas de control para poder tener cierto orden. Si bien nosotros no somos una empresa, y creo que lo hemos dicho en otros talleres, para efectos fiscales nos van a ver como una empresa. Nos van a pedir que funcionemos como una empresa y tengamos el control y las cosas ordenadas como una empresa. Por ende, es importante que respetemos también las figuras y que respetemos los mecanismos que creamos en nuestra acta para poder ordenar y para poder llevar a cabo o dirigir la organización en el futuro. Entonces, si bien nos podría aplicar este criterio 2C, yo les digo como comentario personal que estaría un poquito raro que lo sigamos si sí tenemos establecido una asamblea de asociados. Si tenemos un rol de asociado creado en el acta, el cual tiene ese poder máximo dentro de la organización. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, vamos en el 2 apenas, vamos a pasar a un tercero para ver igual si queda alguna duda, si el tercero te viene a decir, no te preocupes, el tercero te aplica para todo. Si no te aplicó el uno o el 2 en cualquiera de sus tres fases, el 3 se va a aplicar sí o sí. Entonces, ¿qué me dice el 3? Es como el comodín dentro de estos criterios. Me dice, oye, si con los otros dos criterios no identificaste a nadie de plano, o sea, no hay ninguna persona que obtiene beneficio, no hay ninguna persona que tenga el control bajo los criterios que te establecí de la A a la C, bueno, vete con el 3. Vas a considerar como beneficiario controlador a la persona, por un lado, que ocupa el cargo de administrador único. Hay organizaciones que no necesariamente tienen un consejo de administración, que designan a un administrador único que se encarga de hacer todo lo relacionado a administración y temas relacionados con la operación de la organización. Entonces, en estos casos te dice, puede ser él, esa persona que tú designas como administrador único, o en caso de que en tu organización si tengas un consejo de administración o un consejo directivo, vas a tomar como beneficiarios controladores a cada una de esas personas. Y en este cargo o en esta figura del consejo de administración puede ser conocida para algunos en sus actas cuando tenemos, no sé, por ejemplo, un presidente, un tesorero y un secretario. O en el caso de las ABPs, los patronos, que igual tienen un presidente, un vicepresidente, vocales, secretarios, tesoreros, etcétera.
esas personas que desempeñen esos cargos adicionales dentro de la organización, te va a decir el criterio 3, bueno, pues ellos van a ser tus beneficios controladores. No necesariamente porque tengan un beneficio, no necesariamente porque tengan el control máximo, pero porque si ya no identificaste con otros criterios a alguna persona, este 3 te va a decir, necesariamente tienes que tener una persona que se encargue, o personas, perdóname, que se encargue de llevar las riendas de la organización. Tiene que haber alguien que tenga esa facultad para poder llevar la organización adelante, para poder dirigirla. Entonces, si no son los asociados, si no son los beneficiarios a través de sus roles, tienen que ser entonces, o van a ser por descarte, según este criterio, el Consejo de Administración y aquellas personas que lo integran. Adelante, Ruth, tienes una pregunta. A ver, entonces, o sea, si yo tengo asociados, ellos son la primera opción. La primera opción, ajá. Después también en mi organización va a haber, hay un consejo directivo que hay presidente, tesorero Secretario. y secretario. Ujú. Pero si yo ya tengo mis asociados que saben que van a ser beneficiario controlador, ya no es necesario que el consejo directivo tenga ese rol. No, no directamente. Ojo, ¿qué puede Pero pasar? mi, Por adelante, adelante, adelante. perdón, o sea, mi duda es por qué si todas las asociaciones tienen asociados, ¿por qué acabaría siendo el presidente del consejo directivo el beneficiario controlador? Muy bien. Porque hay organizaciones, como que te digo, que a veces no respetan mucho la Ah, estructura constitutiva que tienen. O sea, ok. en papel existe la figura. Dice, pues tenemos asociados que tienen el poder máximo, pero en la práctica no lo ejercen así. Entonces, con esto lo que buscó la autoridad fue protegerse también, para que no hubiera una persona que dijera, pero es que pues los asociados no son porque pues ellos están ahí, pero están de adorno, ¿no? Bueno, pues si están de adorno, pues vas a identificarme a aquellas personas que no estén de adorno, a aquellas personas que sí tengan ese poder y esa injerencia dentro de la organización, que O puedan sea, es decidir el rumbo que va a como tomar. hacer un examen de conciencia y tú honestamente saber quién va a entrarle al quite como beneficiario controlador realmente en la práctica, no solo en el papel. Ajá. Ok, Te dice la gracias. autoridad, idealmente vete por el criterio, por el primero que te aplique, ¿no? Ya sea en papel o en la práctica. Por eso entramos que el fácil de aplicar siempre es el criterio 2A, porque aquí entramos y identificamos fácilmente aquellas personas que forman que son asambleístas, que son asociados de la organización o patronos en su defecto. Y digo patronos porque también tenemos la figura del ABP. Pero otro punto también aquí que iba a comentar Araceli, y por aquí también Ruth, es que en muchas ocasiones las personas que forman parte del consejo de administración son asociados. Digo, no siempre, no es infalible, no es una regla definitiva, pero en muchas ocasiones encontramos que si ya tenemos a nuestros 5 o 6 socios y vamos con el notario y nos pide que definamos, que designemos justamente un consejo, agarramos a mismas personas de esos 5 socios y los ponemos como consejeros del consejo de administración o consejo directivo. Entonces, en muchas ocasiones es un poquito redundante la figura, porque puede ser que te aplique criterio 1, perdón, criterio 2, inciso A, o criterio 3, porque tienes ambas figuras vigentes, son la misma persona. En los casos en los que sean diferentes, ahí te diría, vamos a seguir lo que nos establece la regla 2.8.1.20, en la que apliquemos de manera sucesiva los criterios, y el primero que me aplique, ni siquiera me voy al último de cada, me aplica más de uno. El primero que te aplique, ahí te quedas, y ahí identificas a la persona, o a las personas en su defecto. Entonces ahí entraríamos a identificar, idealmente como donatarias nosotros, que tenemos una estructura, una estructura creada, perdóname, formal, a los asociados, a los que formen parte de la organización como asociados, patronos o socios. Eh, sí, por aquí justamente comentar así lo que dije, que muchas veces los asociados también forman parte del consejo de administración. Entonces, pues sí, digo, hemos tenido casos en los que no es así la realidad o es diferente la realidad, en las que tienen unas personas como asociados y otras personas independientes como consejo de administración, que no necesariamente son asociados o están en el acta como asociados, únicamente los ponen como miembros del consejo de administración y les dan poderes, claro, les dan poderes para que puedan ejercer esas facultades que les otorgan, pero directamente no están como asociados, únicamente como consejeros. Entonces va a depender en qué criterio entremos para saber si identificamos a un grupo de personas o a otro grupo de personas. Ahora, les voy a presentar lo siguiente. Son 2 articulitos muy importantes que nos aplican a nosotros como donatarias, o más bien, a nosotros como organizaciones de la sociedad civil,
Recordemos o conozcamos más bien que a diferencia de una empresa, como cualquier empresa en México, que se constituye conforme al Código de Comercio, nosotros como donatarias, asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, la ley que nos va a regular es el Código Civil Federal o Código Civil de cada estado. Entonces, específicamente aquí lo que les estoy poniendo son dos artículos del Código Civil Federal, en la que me dice justamente, artículo 2674, dice, oye, en la sociedad civil, en las asociaciones civiles, el poder supremo de la asociación reside en la Asamblea General. Entonces, con esto les digo que dentro de la donataria o de las donatarias que estamos constituidas conforme al Código Civil como organismos sociales, la misma ley nos dice que nos da esa creación, que nos permite crearnos, que el poder supremo, que aquellas que van a decidir el día de mañana, va a ser justamente la Asamblea General, conformada a su vez por los asociados, patronos o socios. Entonces, si el día de mañana alguien les dice, oye, en tu organización, ¿quiénes tienen el poder o quiénes tienen el poder, quién es el poder supremo? La respuesta por ley debería ser, pues los asociados. ¿Por qué? Porque son los que el día de mañana, cuando se juntan, a esa reunión se le conoce como asamblea de asociados, asamblea general, y las decisiones que ahí se tomen, una vez que las pasemos ante un notario, van a ser aplicables para toda la organización y para terceros. Entendiéndose eso último, como por ejemplo, si yo quiero dar de alto un nuevo representante legal, le quiero dar poderes a una nueva persona, queremos dar de alto un nuevo director o queremos quitar un director que ya no está o algún asociado que falleció y ya tampoco va a formar parte, se decide en esa asamblea, se ratifica ante un notario, se valida ante un notario, se levanta un acta de asamblea protocolizada ante el notario y una vez que pasa ese proceso formal, ya podemos decir, oye, pues esta decisión ya es válida, ya podemos exigirla y hacer que se aplique ante otras personas. Ese por un lado. Después, aquí en el artículo 2678, complementando lo de arriba, te dice, oye, cada asociado en la organización gozará de un voto en las asambleas, que es lo que les decía. En la sociedad civil, por ley inclusive, te dice que cada uno de los asociados son iguales en el sentido que tienen nada más un voto. No hay asociado que tenga más de un voto, dos, tres, cuatro votos, todos tienen uno, por la misma figura que estamos creando. Es diferente y voy a poner la contraposición o la comparativa si hablamos de una empresa mercantil. En las empresas mercantiles, ahí sí tenemos, o en las, como tal en las empresas, ahí sí tenemos figuras como por ejemplo de accionistas, que puede ser que yo, Alan, sea el accionista mayoritario, que tengo el 51% de las acciones. Por ende, mi decisión sí vale más que la de los demás, porque tengo la mayoría de acciones. Ahí sí cambia esta dinámica. Pero por el otro lado, o de este lado con la sociedad civil, nos dice la ley, no, todos tienen un voto. Así has participado tú, entrado hace 10 años, ahorita entró uno hace un año, tiene la misma cantidad de votos, que es una. En las decisiones, en las asambleas generales que se celebren, todos tienen el poder de votar una vez nada más. Y en su caso ser votados también, ¿no? Entonces, por eso decimos que idealmente, si nos vamos a los criterios acá, entraríamos con el criterio 2, inciso A. ¿Por qué no el B? Porque el B te habla de que una persona tenga más control que otra. Y dentro de la sociedad civil, ya vimos por el artículo que no se permite. Todos tienen la misma cantidad de votos, que es uno. Igual, en el tema del poder, del control supremo, decimos, oye, pues si el control supremo por ley me dice el artículo que vimos ahorita del Código Civil, que la Asamblea General de Asociados es la que va a ostentar o es la que va a tener el poder supremo, bueno, pues el día de mañana que me pregunten quiénes tienen el control de decidir para dónde va la organización, la respuesta debería ser, pues los asociados, la Asamblea General. Y ya si queremos irnos, o vaya, si nos vamos en contra de estos artículos, porque reitero, son parte de lo que las reglas que nos rigen a nosotros como sociedad civil, si queremos ir en contra y decir, oye, pues no, no necesariamente los asociados tienen el poder, lo tiene el administrador único o el consejo de administración, bueno, pues igual aplicamos al criterio 3. Oye, pues ok que nos hacen los asociados, asambleístas, pero entonces van a ser los del consejo de administración. Al final, con estos tres criterios que les acabo de mostrar, lo que busca la autoridad, en este caso el SAT, es que no, la respuesta que digamos cuando nos preguntan, oye, ¿tienes organizador controlador? No puede ser un no. De entrada no puede decir que no tienes, porque según esta regla, la regla 2.8.1.20, en la que me dice que tengo que aplicar de manera sucesiva los criterios, y ya me pusieron que hay tres criterios, si no aplica uno, aplica el 2, si no aplica el 1, aplica el 3, al final del camino el 3 te dice, identificas a alguien porque identificas a alguien. Entonces va a ser aquella persona que tenga el cargo de administrador único o consejo de administración. O sea, en resumidas cuentas, la respuesta cuando me preguntes, ¿tienes administrador controlador? Es que sí, sí tengo.
Hoy en día, ahorita voy a poner una comparativa más adelantito, existen casos en los que hay gente, hay organizaciones que responden, ah, pues yo no tengo, o yo no conozco esta figura, creo que no me aplica. Vimos que sí te tiene que aplicar, por ley inclusive, y en caso de que no tengas, bueno, ahorita vamos a ver qué consecuencias va a tener para la organización. ¿Hasta aquí vamos bien? Si tienen alguna pregunta, los doy por aquí por el chat. Ya estamos próximos a terminar también, para abrir un espacio de preguntas más amplio. Ahora, ya para recordar un poquito dónde estamos. Estamos viendo cómo identifico mi controlador. ¿Qué criterios tengo que seguir para saber quién es? Una vez que ya sabemos quién es o quiénes son, me dice la ley, oye, pues ok, ya sabes quién es, ahí te va entonces artículo 32 BTER del Código Fiscal de la Federación, qué es lo que tienes que hacer, qué estás obligado a hacer. Entonces me dice, oye, persona moral, donataria, una vez que tú ya sepas quién es esta persona o estas personas, estás obligado, por un lado, a obtener y mantener información de él, como parte de tu contabilidad. Recordemos, y lo hemos dicho en muchos cursos anteriores, que cuando hablamos de contabilidad, no únicamente hablamos de números. La contabilidad como un todo es sí los números que tengan mi balanza en mis estados financieros, pero también todos aquellos documentos que van a corroborar que esos números existen, inclusive que van a corroborar que yo estoy en cumplimiento de mis obligaciones fiscales, siendo esta obligación de identificar beneficiados controladores una de ellas. Entonces, toda aquella información y la obligación es que tú recabes y conserves la información de estas personas para saber quiénes son. Ahorita vamos a ver qué datos hay que pedirle. Igual te dice, oye, esa información que tú pidas tiene que ser fidedigna, completa y actualizada, haciendo hincapié en ese último concepto de actualizada. Yo se la pedí a esta persona hace 5 años, es un ejemplo. Hoy en día, pues sabes que cambió su domicilio, se cambió de nombre, ya no tiene esposa o sí tiene esposa ahora. Bueno, todos esos datos, esos cambios que tenga esta persona en su información, me los tiene que estar actualizando. O en su defecto, por otro lado, yo tengo que estar preguntando si cambiaron y actualizarlos. Porque parte de la obligación también es justamente tener la información, sí, los datos, pero mantenerlos fidedignos, mantenerlos actualizados. Para que el día de mañana, que es la siguiente parte de la obligación, que la autoridad me lo pida, yo se lo puedo dar de manera correcta y actualizada y vigente. Ya me va a decir después el SAT de qué manera me lo puede pedir y qué me va a pedir, que ahorita es la siguiente parte que vamos a abordar. Pero sí es importante tener conciencia que si yo pido la información a mis beneficiarios controladores, a mis asociados, ya dijimos que son ellos, o pueden ser ellos, o al consejo de administración, no es pedirlo una vez y ya, es pedirlo una vez sí y mantenerla actualizada constantemente. Ahora, ¿qué le voy a pedir? Y aquí les tengo una pequeña comparativa para aquellas que ya sepan y las que son nuevas también les va a servir. Esta figura de beneficios controladores no es nueva. Ya la teníamos o ya estaba vigente, ya existía esta figura en otra ley, que es la ley de lavado de dinero, la ley de prevención del lavado de dinero. En esa ley me decían, oye, a ver, tú, donatario, el día de mañana que recibas donativos, tienes que preguntarle, y ojo, para que me entiendan la diferencia. En lavado de dinero, en PLD, prevención del lavado de dinero, te decía que tu obligación era tú como donataria, cuando alguien te donaba, cuando un donante te daba dinero, le tenías que preguntar tú a ese donante si él tenía conocimiento de si en su propia empresa u organización existía esta figura del beneficiario controlador. Entonces, era fácil ahí. ¿Por qué? Porque únicamente preguntabas y si te decían que no, ahí terminaba tu obligación. Si te decían que sí, bueno, seguía estando del lado de esa persona que te diera su información. En cambio, hoy en día, esta obligación, que ya es para nosotros, no para los demás, implica que yo sepa quién es mi propio beneficiario controlador. Si podemos verlo así, esto cierra el círculo. Una ley, lavado de dinero, te pedía que tú le preguntaras a los demás si tenían. Y ahora con esta nueva ley del Código Fiscal de la Federación, te obligan a que tú sepas quién es tu propio beneficiario controlador, para que si alguien te pregunta con esta otra ley de lavado de dinero, tú respondas, ah, pues sabes que sí tengo, o sí debería de tener, porque me dice la ley que no hay manera en que yo diga que no, sí debería de tener, y aquí está la información. Entonces son dos conceptos en diferentes leyes complementarios. En lavado de dinero te pedían esta lista de 11 datitos que tenías tú que recabar, como era el nombre, fecha de nacimiento, países de nacimiento y nacionalidad, a qué se dedicaba, domicilios fiscal, domicilio social o domicilio particular, datos de contacto, datos identificación, como puede ser el CURP y el RFC, y aquellos documentos que presentaran, por ejemplo, la identificación o el pasaporte. Y sí, eran datos relativamente invasivos para ciertos donantes, pero acuérdense que en PLD, en lavado de dinero, era pedírselo tú a tu donante y que él te lo diera. Acá en Código Fiscal de la Federación ahora, la lista de documentos y de datos que yo tengo que tener
De mis propios beneficiarios controladores, de mis asociados, es esta lista con 27 puntitos, que no voy a ahondar en todos, pero vemos la diferencia, o sea, que sí está un poquito más amplia la cantidad de información que yo tengo que tener a mi disposición de esas personas para identificarlos. Estos datos, porque son datos primero que nada, es lo que yo voy a tener que hacer o lo que me dice la obligación que tengo que hacer para identificarlos. Ya apliqué los criterios, ya supe que sí tengo beneficiados controladores, ya sea el asociado o asociados o el consejo de administración. Ok, ahora ya sabes quiénes son, ahora pídeles esta información. Pídeles estos, ármate un documento, ármate un Word, ármate un Excel con estos datos que te estoy poniendo, nombre completo, alias en caso de que tenga algún nombre, nos ha pasado. Empresarios de Monterrey que tienen, no sé, le llaman Juan Pérez, pero en las actas y cuando firma se pone Manuel Hernández. Ah, bueno, pues si tiene un alias, un nombre diferente con el que lo identifican, también pregunta, se lo recaban. Fecha de nacimiento o de función. Nos ha pasado también que nos preguntan, oye, es que esta obligación de los controladores entró en el 2021, en enero, pero mi asociado se murió en febrero. O sea, ya no se lo pido, te dice aquí la misma ley, pídeselo, o sea, obviamente la persona ya no, a familiares, si no tuviste en su momento voy a decir la precaución, no porque no quisieras, porque se te fue o porque era muy nuevo, de pedirle su información antes, fallece pues sí, fallece el asociado, ¿qué haces? Ahí lo dejas, pues no, porque el SAT te lo puede llegar a pedir. Puede decir, oye, no manches, me va a pedir información de una persona que ya falleció, sí, te la puede llegar a pedir. Hasta en tanto esa persona no se dé de baja de la organización en un acta y aunque se dé de baja, si para enero 2021 estaba de alta como asociado, tuviste que tener su información o tienes que tener su información en un expediente, hasta por 5 años. Recordemos que las obligaciones fiscales son vigentes o te las pueden llegar a requerir hasta por 5 años para atrás. Entonces, de hoy 2024 para atrás, que creo que ya no estoy al 19, si para entonces teníamos información de mis asociados o no la tenemos, hay que recabarla. ¿Por qué? Porque así te la pueden llegar a solicitar. Ahorita vamos a ver más adelante qué pasa si no la entrego. Les voy a compartir como manera de apoyo para que tampoco se sientan tan desubicados o, ¿cómo se dice? Desorientados con este temita. Como parte de la presentación, les voy a compartir un formatito que hicimos en Contemos Juntos. No es un formatito del SAT, no es un formatito de la autoridad, es un formato interno que hicimos en el que buscamos recabar todos estos puntitos en un formatito ordenado para que el día de mañana, si me lo llegan a pedir, pues ya lo tengo yo concentrado. Y ojo, ahorita les hablé de datos, de información, pero también es necesario que recabemos aquellos documentos, y ahí ya cambió el concepto, hablo de datos y luego documentos. Tengo que recabar todos aquellos documentos que den certeza de que estos datos que estoy pidiendo acá están correctos. ¿Qué quiero decir con esto? Oye, Alan, pues que si Alan me está diciendo que tengo que recabar, no sé, punto 7, el estado civil, y me dice la persona o el asociado o el patrono, la figura, digo, la persona que identifiquemos. Ah, pues sabes que yo sí tengo esposa, tengo cónyuge. Ah, pues me dice la ley que yo tengo que pedirte tu identificación del cónyuge y saber quién es, para que existe. Entonces tengo que tener, por un lado, tu acta de matrimonio en el expediente y aparte de tu cónyuge también tu identificación. Dirás, oye, no manches, qué invasivo. Sí, es muy invasivo. Lo que busca la autoridad aquí, o lo que nos dio como cierta tranquilidad, fue decirnos, no te preocupes, toda esta información que tú estás recabando, que vas a recabar, únicamente soy yo el que te la puedo pedir, yo como autoridad, yo Hacienda, a través de un oficio. O en su defecto, que te aplique la obligación de lavado de dinero. Pero vemos que acá la diferencia es que te piden menos datos que los de la derecha. Pero la única forma en que yo te lo puedo pedir, o que alguien te lo puede pedir, es que sea el SAT, o sea, yo, a través de un oficio. No puede llegar ningún donante, ninguna empresa a decirte, oye, ¿sabes qué? Nos platicaron que hay esta nueva obligación de beneficios controladores. Entonces ahora para darte donativos, nos tienes que dar todo tu expediente porque sí. No, tiene que estar fundado y motivado. Entonces, si nada más te lo piden porque sí, la respuesta, oye, pues no puedo. O sea, o por tema de confidencialidad de protección de datos, a menos que seas el SAT y esté fundado y motivado tu solicitud, no la puedo compartir. Porque estoy recabando información muy sensible de las personas, como puede ser su estado civil y quién es su cónyuge, sea hombre o sea mujer. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con ese temita, con el tema de protección de datos personales. Porque sí, la obligación es recaba los datos, recaba los documentos y guárdalos. Por si el día de mañana te lo pido yo SAT, pues me lo vas a tener que dar. Si te lo pide otra persona, bueno, te va a depender de ti si te lo quiero dar o no, porque obligado no vas a estar, a menos que otra ley te lo establezca. Pero si es nada más porque él en su capricho dijo, pues sabes qué, ahora como parte de mis mecanismos quiero también pedirlo, yo te diría, oye, pues no estás obligado.
porque la información que tienes que dar es muy amplia y a veces invasiva y compartirla tan a la ligera va a estar en chino. Porque si de por sí el asociado te va a decir, oye, ¿para qué quieres que te dé yo mi acta de nacimiento y mi acta de mi estado civil, mi acta de matrimonio? Ya de por sí es difícil explicarle de que pues una obligación, que de alta el SAT, que tenemos que cumplir todas. Ahora imagínate que le digas, sí, pues me la tienes que dar y aparte, cada que me la pida cualquier persona lo voy a entregar. Pues no, te van a mandar por el tubo. Digo, no deberían, pero hay que tener mucho cuidado sí de cumplir con esta obligación y de resguardar esos datos, de darle la confianza al asociado que su información se va a guardar y se va a resguardar. Ahora, otro puntito aquí que aborda justamente esto que les comento. Artículo 32b ter del Código Fiscal de la Federación. Te dice que únicamente, como les platicaba el SAT, te va a poder pedir esta información a través de un oficio fundado y motivado y te va a dar un plazo. Y aquí este plazo de 15 días lo voy a mencionar y lo resalto porque tengo organizaciones que me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que pues ya les platiqué a mis asociados, a mi consejero, que esta obligación está y la tenemos que cumplir, pero pues les asusta porque les estoy pidiendo casi 27 datos más documentos de ellos o de sus familiares. Entonces, que me dice que para qué o qué. Bueno, pues para qué o qué es porque es una obligación fiscal que tienes que cumplir. Si el día de mañana a través de un oficio el SAT te lo requiere y en esos 15 días no entregas la información, te puedes poner en un alto riesgo tanto monetario como de tu donataria. ¿Por qué? Porque es una obligación fiscal. Ahorita vamos a ver en la siguiente parte justamente qué pasa si no identifico un verificador controlador correctamente. Oye, pues sabes que no me dio la información como debía, o se la pedí, pero pues nunca me la liberó. ¿Qué hago? Ah, bueno, pues ahí vamos a ver lo siguiente. Eh, Existen diferentes criterios de infracciones y una multa aparejada en caso de que no tengamos la información. Específicamente son tres. Los que me pueden aplicar o las infracciones en las que ahora yo puedo incurrir como donataria. Y vámonos por orden. Y sí, los números que ven ahí son reales. Te dice primera infracción, que tú no obtengas, no conserves o no presentes la información de los beneficiarios controladores. Como tales, ¿sabes qué? O resumiendo esta infracción, es que no cumplas con la obligación, que es recabar la información, identificarlos y recabar su información. O en su defecto, que cuando yo te la pida SAT o Hacienda, no me la des. Aquí te dice que la multa que te van a llegar a poner por beneficiario controlador, ojo, no es por todos, no es por cada uno que no tengas, puede ser hasta 2.249.000 pesos por multa. Entonces, si ustedes tienen en su organización 5 asociados y los 5 ninguno te dio la información, te la pide Hacienda y no se la das por ende, en defecto no se la vas a poder dar, la multa que tienes aparejado que te van a poner a imponer por cada uno de ellos que no te la dé van a ser 2 millones. Entonces los invito a hacer cuentas en su organización, a identificar cuántos asociados tienen, porque hay tanto los que tienen solo 3 como los que tienen 10 o 20. Y esos 10 o 20 no te dan la información, ahí te encargo la multa. Después, siguiente infracción, no mantener actualizada la información de los beneficiados controladores. Es lo que les decía. No es únicamente para cumplir, pues déjame pido la información hace 3 años y ahí la tengo en el cajón y ya nunca la actualicé. También es que actualizarla. Si la persona cambió de domicilio, cambió de nombre, tuvo cualquier cambio significativo en su información, es tu obligación actualizarla. Si bien él tendría que decírtela, al final que van a multar va a ser a ti como organización, no a él como persona. Entonces, es importante establecer mecanismos internos de seguimiento de esta obligación para que, no sé, cada año, inclusive al cierre del año, si quieren, en diciembre, volteemos con el asociado y le digamos, oye, ¿sabes qué? Hace un año me diste este expediente con estos datos, quisiera validar que esté bien la información, que esté actualizada. ¿Tuviste algún cambio? ¿Te cambiaste de domicilio, de nombre, etcétera? Ah, bueno, si sí, pasa una información actualizada y la voy a resguardar igual. O sea, la voy a meter a ese cajón, ese expediente en el cajón guardado bajo llave, pero sí, en caso de que me lo pidan, pues la tengo actualizada. En caso de que yo no tenga actualizada la información, igual aquí por expediente que no tenga actualizado de cada una de las personas, aquí bajo un poquito la multa, digo, sigue estando muy alta. Es de 1.124.500 pesos por expediente que yo no tenga actualizado. Aquí ya no ahonda, ojo, ya no te dice la autoridad. Si es la multa por documento, por dato no actualizado o por todo el expediente. Entonces también habrá que ver más adelante si lo que habla aquí la autoridad es por expediente o por documento. Porque si es por documento, imagínense, va a ser por persona, por documento. Si tengo esa persona, eran 27 documentos, los 27 no tuve, tengo 10 desactualizados, por otras 10 personas que tampoco tengo actualizados, pues imagínense la cantidad de dinero que se me va a ir en multas. Y finalmente, nos dice, oye, otra infracción que puedo llegar a incurrir es que la información que tú presentes, si yo SAT te la pido
a través de un oficio, esa información que tú presentes, si está incompleta, inexacta o tiene errores, porque se puede dar también, que te den la información erróneamente las personas, por cada error que yo detecto, cada omisión que yo detecte, infracción, por cada persona, la multa es 899,600 pesos. Y ojo, perdón que les ponga los datos, digo, los números. No me gusta realmente asustar con números, pero más que asustar aquí es informar porque existen las multas. No es nada más de que, pues ya les dije a los asociados y todos demandaron por el tubo y nadie me dio nada. Bueno, pues ya infórmenles de que, oye, pues está bien que no me lo quieras mandar, pero entonces te voy a pedir que cada año me pases un cheque con este dato o con esta cantidad de dinero, porque en caso de que me requiera y no me dé información y yo no la presente, me van a multar a mí como organización. Entonces, pásame el cheque, va, no me des la información y con eso pago la multa que me llegan a poner. Sin menoscabo de que aparte de no haber cumplido con la obligación, me pueden quitar la donataria, porque caigo directamente en la fracción tercera del artículo 82 del Código Fiscal de la Federación. No, perdónenme, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 82, fracción tercera, que me dice, 82.4, perdón, que me dice que el hecho de que yo incumpla una obligación fiscal a mi cargo trae aparejado que me puedan revocar la donataria. Entonces, pues vas a tener dos consecuencias directas. Por un lado es la multa y por otro lado la posible revocación de la donataria. Entonces, para evitar eso, la solución tampoco es, porque hubo gente que se fue por ese lado, por esa tangente, fue, pues déjame saco a todo mi consejo, déjame quedar nada más con 2 personas, que es lo mínimo que me piden, y ya. Pues tampoco. ¿Por qué? Porque cada una de esas personas también fungen o desempeñan un rol importante para su organización. Entonces, aquí la respuesta tiene que ser, oye, como parte de la donataria autorizada, de una donataria más bien, tenemos también obligaciones que tenemos que cumplir. Y ojo, este tema no te vas a salvar por el hecho de ya no formar parte de la donataria. Si el día de mañana tú, asociado o consejero, también formas parte o tienes una empresa o formas parte de una empresa, ahí también te va a aplicar la obligación. Así que para oírle va a estar difícil, porque esa obligación no es únicamente para donatarias, es para toda persona moral en México. Entonces aquí vamos metidos empresas, donatarias, partidos, políticos, asociaciones religiosas, cualquier organización que tenga una constitución moral, que tenga una constitución a través y se considere como persona moral, va a estar obligada a cumplir con esta obligación fiscal. Entonces, importante, sí conocerlo, importante cumplirlo, importante conocer qué pasa si no lo cumplo o lo cumplo de manera a medias, lo cumplo incompletamente. ¿Por qué? Porque va a tener esa repercusión para nosotros como organización. Ahora, ya para cerrar y abrir una parte de preguntas, si es que queda por ahí alguna, y espero no haber espantado mucho. En resumen, ¿qué tengo que hacer entonces? Con todo esto que ya vimos, pues son 4 puntitos. Uno, identificar quiénes son, aplicar esos criterios que vimos del 1 al 3, a ver en cuál aplica de manera sucesiva, identificar las personas que entren en esos criterios, ya sean mis asociados como parte de la asamblea o consejeros del consejo de administración o administrador único. Después documentar de qué manera, oye, pedirle la información que me dijo Alan o la información que me dice la ley, más que Alan, porque yo se las comunico ahorita, pero no se las digo porque yo quiera que te recaben esa información. Viene una ley, hay una ley que me dice pide estos documentos. En este caso es la miscelánea fiscal, que es la que te va a decir qué documentos. Esa lista que vimos ahorita de 27 puntitos, la van a encontrar en la miscelánea fiscal. Entonces, documentar, pedir esos documentos, actualizarlos o mantenerlos actualizados y finalmente reportar en caso de que me lo requiera. Si la autoridad a través de un oficio me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que tu organización me facilite la información de los beneficiarios controladores. Bueno, pues yo lo dejo a tu cargo, donataria, que identifiques quiénes son, cuántos son y que tengas la información completa para que cuando yo te la pida en menos de 15 días o hasta en 15 días me la puedas entregar. Si no me la entregas, bueno, pues ya vimos acá qué es lo que va a pasar como consecuencia, pues que voy a entrar en una infracción y por ende me pueden poner una multa. Entonces, con eso cierro el tema del día de hoy. Si quieren, los leo en el chat. Por aquí creo que tengo una pregunta de Araceli. Igual si tienen alguna otra, adelante. Pregunta Araceli. ¿Qué harían los siguientes puntos? Relación con la persona moral. Me regreso acá a la parte de los documentos. Bueno que lo abordaste, Araceli. ¿Qué haría relación con la persona moral? Grado de participación o forma de participación. Lugar donde están las acciones o derechos y etcétera. Ok. Qué bueno que por ahí hablas de eso. Miren, aquí les decía yo, o más bien hace ratito les decía cuando hablamos de los criterios de identificación, que puede ser que una persona
participe de manera directa o indirecta en una organización. Si es directa, que como les decía es que tú a tu propio nombre, carne y hueso participes en la organización, que aparezcas en el acta, por ejemplo, yo como Alan Manzanares, es participación directa. Ahora, por el otro lado, la indirecta implica que yo participe a través de un tercero, de una empresa tercera. Entonces, si yo, por ejemplo, en Contemos Juntos fuera asociado y participara a través de una empresa que yo tenga, bueno, pues en el acta va a aparecer que el asociado es empresa N de Alan, pero esa empresa N de Alan está representada indirectamente por Alan Manzanares como persona. Entonces, ahí te dice, o lo que implica esta identificación que pone por aquí Araceli, el grado de participación. De entrada sería, si es a través de una empresa, sería indirecto, por un lado. Por otro lado, te van a decir o te van a preguntar que le digas y que recabes también quién es esa empresa, cuándo se constituyó, razón social, RFC, igual número, si tiene un acta constitutiva, o sea, todos los datos que tú le pedirías a una persona física, si participa a través de una empresa, también se va a hacer extensivo. Entonces, como parte de tu expediente, de tus asociados, si es una empresa, tendrás que pedir la acta constitutiva, RFC, el domicilio, comprobantes de domicilio. Después, Araceli, para que tampoco quede duda de ese puntito, con el tema de las partes sociales. Dijimos ahorita que nosotros no tenemos acciones, no tenemos participaciones o derechos, pero pues sí, por así decirlo, partes sociales sí, que dijimos que todos tenemos derecho a un voto. Pero dentro de ese derecho a un voto o una obligación que tienen los asociados cuando se constituye la organización o cuando se integran, es que muchas veces se les solicita una aportación inicial o una aportación, una cuota de asociado, ya sea por una única exhibición o de manera anual. Bueno, esas cuotas de asociados se tienen que resguardar como parte del patrimonio social. Entonces, dependiendo de donde lo tengas tú resguardado, que es una cuenta de banco en Monterrey, tu lugar sería, o el lugar donde están las acciones o derechos equivalentes, donde están depositados en custodia, pues el estado donde esté aperturada la cuenta. Si están en una cuenta de banco en Monterrey, en Bancomer, vas a poner pues, Banco de Bancomer, eh, Monterrey, Nuevo León. Igual el número de participación, el número de acciones o partes sociales, vas a poner la que tengan, o más bien, si son asociados, que dijimos que tienen una única participación, una única cuota, vas a poner como tal eso, una. Por aquí no tenemos acciones, o sea, no podemos poner, pues tiene un 25% de participación. Pues no, tenemos todos un derecho a un voto, por ende tenemos una parte social de la organización. Vamos a poner una, cuando te preguntan por el número. Inclusive hay campos que no te aplican. Entonces, esos puntitos, si gustan, más bien más que si gustan, se los comunico. En el formatito que les compartiremos, como parte de la presentación o anexo a la presentación, van a ver esos campos tachaditos o ya por ahí cubiertos, como que no aplican. Porque hay campos que realmente no te van a aplicar, porque no tenemos acciones, porque no tenemos, no sé, eh, voy a poner ejemplo, porque las acciones de una empresa en la donataria no aplican, entonces pues el número de acciones pues no lo voy a poner. O igual, el número de serie de acciones, porque igual hay acciones en las empresas que tienen número de serie y etcétera. Acá no. Entonces hay campos que por ende no van a aplicar y no hay que recabar. Esos campitos que no apliquen para las donatarias, ojo, porque si ya van a aplicar el formato para una empresa, ahí ya será diferente. Si es para una donataria, hay campitos que vamos a compartir que ya están pretachados o precubiertos para que no se preocupen por ellos. No sé si hasta aquí tengan alguna otra pregunta, Araceli. Si quedó clara la respuesta. Mm, igual para el resto, si alguien tiene una pregunta que quiera abrir su micrófono, con todo gusto. Si no, pues con esto cierra el tema del dedo. Digo, espero haber podido aclarar un poquito más de qué va esta obligación. Digo, si es un concepto un poquito abstracto, por eso busqué primero definirlo por partes, después decir, pues, qué involucra, qué tengo que hacer. Es un tema muy específico, claro que sí. Pero cuando hablamos de obligaciones fiscales de las donatarias, bueno, hablamos de muchas cosas. Aquí hablamos nada más de una. Nos echamos un taller de 1 hora y media para hablar de una obligación que tenemos que cumplir. Entonces, con esto no los quiero desincentivar a que, pues, de entrada, obviamente cumplan con sus obligaciones. Punto dos, que estemos conscientes de cuáles son y el impacto y el alcance que tienen esas obligaciones para nosotros. El alcance en el sentido de qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que llevarlas a cabo para cumplirlas correctamente. Porque el día de mañana, si lo hago de manera errónea, pues me puedo poner en riesgo. Y ponernos en riesgo a nosotros, a diferencia de una empresa, tenemos un impacto mayor, que es el impacto social. Oye, si el día de mañana a mí me cierran o me obligan a cerrar por haber incumplido esta obligación, o me ponen una multa de 1 millón de pesos o de 5 millones de pesos que no tengo para pagar y por ende tengo que cerrar,
aparte de que me va afectado yo, porque es una organización y la voy a tener que cerrar, se van a ver afectados los beneficiarios, aquellas personas por las cuales yo trabajo, que son las personas que tienen una vulnerabilidad. Entonces tenemos esa obligación, esa responsabilidad moral un poquito más grande que una empresa. Entonces, por ende, hay que cumplir, hay que estar a la altura de esa expectativa que se tiene sobre nosotros. Digo, expectativas o no, buenas o malas, pero al final una expectativa y pues hay que estar a la altura para evitar cualquier situación. Por aquí pregunta Araceli. El formato lo envía por correo, sí, por correo, y si se debe contar con un manual para cumplir con esta obligación. No directamente, o sea, no te establece por ahí la obligación, Araceli, que tengas tú un manual en forma, te dice que tú definas tus políticas internas. Entonces puede ser que esto que vimos en el taller lo bajemos a un documento de políticas y con eso sepamos de que, ok, la política es que cada que se dé de alto una nueva persona o organización como asociado, su boleto de entrada es que me dé estos documentos, ¿no? Oye, pues desde el principio, si ya va a entrar, pues desde el principio les pido los documentos para no estarlo persiguiendo después. Eh, el procedimiento igual tiene que ampliarse o tiene que contener los mecanismos o los procedimientos que yo voy a seguir para actualizar la información. Oye, pues cada año que pase él en la organización, el asociado, en diciembre vamos a pedirle que nos actualice el expediente. Y o en caso de que se quiera dar de baja en algún punto porque ya no quiere formar parte, porque puede ser, lo corrimos del puesto, el boleto de salida sea también que me pase su información actualizada. ¿Para qué? Para que tengamos esta obligación cubierta y no tengamos que perseguirlos al final. Recuerden que buscamos mucho con estas dinámicas, con estos temas, hacerlo de manera preventiva, no reactiva. ¿Qué quiere decir? Que hagamos todo antes de que se convierta en un riesgo. Entonces, es preferible que lo hagan desde ahorita. Si ya sabes de la obligación o te acabo de comentar de que existe porque no sabías, pues ya vete volteando con tus asociados de que, oigan, vi esto en el curso, aquí está la información, hay que recabar esto, hay que guardar esta información para que si el día de mañana me la pida mi Hacienda, me la pida el SAT, se la tenga que dar o se la pueda dar. Y en caso de que no se la dé, pues que sepamos también cuál es el riesgo aparejado. No nada más, y también los invito a eso, no nada más digamos y espantemos de que, pásame esto como una orden. Es, oye, ¿me podrías pasar esto? Porque si no me lo compartes, me pones en riesgo de estas 2 o 3 maneras, ¿no? Y trae aparejado este riesgo económico también, como una multa. Entonces, comuniquen la información bien, para que no solo sea el susto, sino pues, si tal vez te puede llegar a asustar, pero que sea consciente de por qué hay que hacer las cosas. Con esto entonces cierro, si no hay más preguntas, Yure, te cedo la palabra y pues cualquier cosita que andamos al pendiente, ahí nos encuentra Nico eventualmente, ciertos días. Si tiene alguna pregunta, con mucho gusto los vamos a apoyar. Claro que sí, muchísimas gracias, Alan. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan estar al tanto de los talleres que tenemos en ICO, Centro de Fortalecimiento, en conjunto con Alan Manzanares, pero también en conjunto con otros aliados de ICO, Centro de Fortalecimiento. Les recuerdo que el día de mañana vamos a tener el taller de Digitaliza tus iniciativas sociales, pero en el mes de noviembre vamos a tener un taller para el costeo de presupuestos. Entonces, les haremos llegar la información a medida que se acerque la sesión. Y mientras les hacemos llegar un saludo, les mandamos el video y los materiales que utilizamos más tardar en estos días. Muchísimas gracias. Por aquí tienes una pregunta, Ruth, adelante. Ruth, perdón. No, nada, nomás te quería agradecer, Alan, porque me daba terror el tema del beneficiario controlador. No sabes cuántas veces le pregunté a tanta gente que alguien me podía decir qué era, quién lo pedía. Así es que estuvo buenísima la sesión. Nada más te quería agradecer. Al contrario, muchas gracias por la atención. Igual, si en el futuro tienen alguna pregunta o quieren consultar la información, el video se va a subir a YouTube para que después lo puedan igual revisar y ver si alguna preguntita, pues por ahí la respondemos. Pues nada, muchas gracias Excelente tarde nuevamente. a todos y todas. Bye bye, bonito día. Muchas gracias. Bye. Gracias, Alan. De nada. Gracias.